Los componentes de una audiencia de imputación son personal, fáctico, jurídico y probatorio. También es importante acotar, mis doctores, que formalmente esta audiencia de imputación es un acto de comunicación. Y es un acto de comunicación de quién hacia quién. De la fiscalía hacia el imputado. Es un acto de comunicación de una sola vía. Fiscalía a imputado. Al ser un acto de comunicación que ejerce la Fiscalía General de la Nación al imputado, no se considera un acto jurídico. Por ende, salvo violación de garantías fundamentales, no es susceptible de una nulidad. El hecho, mis doctores, que la audiencia de imputación se trate de un mero acto de comunicación, quiere decir, mis doctores, que dicha comunicación se debe ejercer por parte de la Fiscalía General de la Nación en forma clara, en forma sucinta y en forma detallada. No es como la Fiscalía se le antoje ejercer ese acto de comunicación. La misma ley indica, como nos leyó Alejandra, leamos por favor, Alejandra, el artículo 288. Ok, artículo 288, contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente: 1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citación. 2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento. Tercero, posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. Perfecto, mis doctores. Este artículo 288 pues nos trae enunciados esos tres grandes componentes. Yo adicioné un último, pero los tres grandes componentes de la audiencia de imputación de cargos. Inicialmente el aspecto personal, el aspecto fáctico, el aspecto jurídico y por último el aspecto probatorio. ¿Por qué coloco de últimas, mis doctores, al aspecto probatorio? Ya vamos a ver por qué. Pero ojo, desde ya nos anticipamos a plasmar allá en sus apuntes que el aspecto probatorio es facultativo de la Fiscalía. La Fiscalía podrá o no podrá materializar el componente probatorio, y esto no es óbice para llegar a indicar que la acusación se practicó contrario a la ley o a la Constitución. Simplemente es necesario e indispensable que la Fiscalía agote tanto el aspecto personal como el aspecto fáctico y el aspecto jurídico. Vamos con el primero. Nos leía Alejandra que la primera parte que tiene una imputación es una individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.
Con relación, este primer aspecto, mis doctores, es lo que la doctrina considera como el componente personal. Con relación al componente personal, que básicamente es la individualización o identificación clara del imputado, valga acotar lo siguiente. Este componente es inmodificable durante toda la actuación procesal. Esto es, mis doctores, durante todo el adelantamiento del proceso, en ninguna parte se podrá modificar el aspecto personal. A esta persona que se le formule imputación, será a ella y sólo a ella contra la que se adelante el proceso penal. No podrá cambiarse el nombre, no se podrán agregar otras personas, ni suprimir personas en caso tal que sean varios los imputados. Son estas personas las que deben ser inmodificables, a menos que pues exista una terminación anticipada del proceso, pero será esa sola persona. Eso es lo que la doctrina determina como componente fáctico. Ahora, mis doctores, ¿en qué consiste el componente personal? Es este primero. Individualización o identificación clara del imputado. Ahora vamos a hablar del componente fáctico. Se refiere a los hechos. Entonces, componente fáctico se refiere a los hechos. Los hechos, mis doctores, los ha determinado la jurisprudencia y la doctrina de la siguiente manera: hechos jurídicamente relevantes. Estamos solo haciendo alusión al componente fáctico. Este componente fáctico, mis doctores, lo consagra el segundo numeral del artículo 288 y dice: relación clara y sucinta. Más claro que sucinto, mis doctores. Básicamente, el fiscal debe indicarle al procesado cómo, cuándo y dónde. El quién hace parte del componente personal. El cómo, el cuándo y el dónde hace relación al componente fáctico. Entonces, en el componente personal ya se hizo alusión a quién o a quiénes se les va a formular imputación. Ahora, el componente fáctico hace relación a qué comportamiento o qué acción estaban desplegando esas personas. También, eventualmente, podrá indicarse qué omisión fueron producidas por estas personas. Esto hace alusión al cómo, al cuándo y al dónde. Este es el aspecto fáctico. Claramente, si son varias las personas a las cuales se les formula imputación, la Fiscalía tendrá que individualizar la acción o la omisión de cada uno de los imputados. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y dónde lo hizo? Cada uno de los imputados. Ojo, ese aspecto fáctico también se denomina, por parte de la doctrina y la jurisprudencia, como los hechos jurídicamente relevantes. Si quieren ahondar sobre los hechos jurídicamente relevantes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En el fallo Barreto Leiva versus Venezuela del 17 de noviembre de 2009, hizo una expresa alusión a los mismos. Repito, caso Barreto Leiva versus Venezuela del 17 de noviembre de 2009, proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la jurisprudencia nacional con relación a los hechos jurídicamente relevantes se ha pronunciado en las siguientes sentencias. Sentencia 47848 del 21 de marzo de 2018. Magistrada ponente, doctora Patricia Salazar Cuellar. Radicado 47848 del 21 de marzo de 2018. Magistrada ponente, doctora Patricia Salazar Cuellar. Sentencia 51408 del 25 de abril de 2018. Magistrado ponente, José Luis Barceló Camacho, entre otras sentencias. Esta es como para que vayan profundizando aparte de la inicial que les di. Esto en lo atiniente al aspecto. Esto a lo tinente al aspecto fáctico. Esto a lo tinente al aspecto fáctico. Por último, con relación al aspecto jurídico, este se refiere, mis doctores, a los delitos. No solamente, mis doctores, a la adecuación típica, esto es, el indicarle al procesado, con base en el componente fáctico, o sea, en los hechos, a qué delitos corresponde. No solamente eso. El aspecto jurídico, aparte de indicar los delitos por los cuales se procede, también incluye si se trata de un concurso de delitos, si el concurso es homogéneo, heterogéneo, sucesivo o simultáneo, si la persona obra en calidad de autor o en calidad de coautor o en calidad de cómplice o determinador o interviniente, si el delito se cometió en la modalidad consumado o en la modalidad tentado. En caso de presentarse coautoría, si esta coautoría es una coautoría propia o una coautoría impropia. Todos estos aspectos tienen que ser completamente explicados por parte del fiscal en lo atinente al componente jurídico. De esta audiencia de imputación de cargos vamos a hacer un simulacro.
Y para tal fin, pues tenemos que repasar nuestros conceptos de derecho penal general. Tener claro cuando una persona obra en calidad de autor, coautor, cómplice, determinador o interviniente. Eso no hace parte de este módulo. Tener claro cuándo se presenta un concurso homogéneo, heterogéneo, sucesivo o simultáneo de delitos. Tener claro cuándo un delito se comete en la modalidad tentada o en la modalidad de delito consumado. Porque estos aspectos son los que le debe informar el fiscal al imputado en esta audiencia de formulación de imputación. Asimismo, le tiene que informar la pena probable a imponer con los descuentos punitivos correspondientes. Ejemplo, si un delito se cometió en la modalidad tentada, pues se tendrá que efectuar la dosificación punitiva y realizar la correspondiente rebaja que trae consagrado el artículo 27 del Código Penal. Si el delito se cometió con alguna circunstancia de agravación o alguna circunstancia de atenuación, pues asimismo se tendrá que efectuar la dosificación punitiva. Dígame. Profe, es que lo escucho entrecortado, no sé si es mi internet o de pronto es del profesor. No sé, a veces como que se corta. Yo lo escucho muy bien, profe. Pues yo tengo aquí el máximo de internet en mi casa, hoy no hay problema. Volvamos y nos conectamos y las personas que tengan algún... Entonces, doctores, esa dosificación punitiva es la que debe realizar el fiscal. Entonces también es necesario, mis doctores, que para el simulacro de audiencia ustedes tengan clara la dosificación punitiva consagrada en los artículos 60 y 61 del Código Penal. Asimismo, cuando ustedes estudiaron su derecho penal general, tuvieron claro que todos los delitos son susceptibles de circunstancias de mayor y de menor punibilidad consagrados en el artículo 55 y 58 del Código Penal. Esas circunstancias de mayor y menor punibilidad, que son distintas a los agravantes y a los atenuantes, también tendrán que ser tenidas en cuenta en esta formulación de imputación. Nótese, mis doctores, que la audiencia de formulación de imputación, así sea un acto de parte y se trate de una mera comunicación, pues trae muchos requisitos estatuidos en la ley. Es mucha la información que le tiene que suministrar la fiscalía al procesado. ¿Tendiente a qué? Tendiente a que el procesado efectivamente tenga claro por qué es que se le está formulando imputación, por qué hechos, y esos hechos a qué delito o a qué delitos corresponden, con todas las operaciones aritméticas que implican los agravantes y los atenuantes, asimismo la tentativa. Básicamente, mis doctores, en eso consiste el aspecto jurídico. Ahora, la tercera parte de una audiencia de imputación corresponde
a la información que le debe dar la Fiscalía General de la Nación al imputado, en el sentido que si se allana a los cargos por los cuales se le está formulando la imputación, se le efectuará una rebaja de la pena a imponer de hasta el 50%, salvo que se trate de un delito en el cual se produjo una captura en flagrancia o se trate de un delito que no admite ningún descuento. Por ejemplo, la Ley de Infancia y Adolescencia consagra que cuando se proceda por un delito contra la vida o contra la libertad, integridad y formación sexual de un menor, no se efectuará ninguna rebaja por allanamiento a cargos. Eso también se le debe indicar al imputado como tercer grande aspecto. Entonces, recapitulando, mis doctores, una audiencia de imputación tiene tres grandes componentes. El primero, el componente personal. El segundo, el componente fáctico, que son estos hechos jurídicamente relevantes, cómo, cuándo y dónde. Tercero, el componente jurídico. Como cuarto elemento o como cuarto componente de una audiencia de imputación, yo indiqué el elemento probatorio. ¿Y esto a dónde va dirigido? Es facultativo. Ojo, mis doctores, no es obligatorio. Es facultativo. Es potestad del fiscal indicarle al procesado qué elementos de prueba posee que le permiten inferir que esta persona es probable autora o probable partícipe de un delito. Es potestativo del fiscal. Si el fiscal a bien lo tiene, puede enunciar los elementos que prueba, que tiene. ¿Qué elementos materiales probatorios tiene que lo llevan a inferir que esta persona es probable autora o partícipe del delito? Se los puede indicar al procesado si quiere. De hecho, si quiere también se los puede descubrir. Pero si no quiere descubrirlos ni enunciarlos, la ley no lo obliga en este momento. Después, ya existe una audiencia en la cual sí es obligatorio descubrir los elementos, pero en esta no. Sin embargo, mis doctores, en la vida práctica, los fiscales no descubren los elementos materiales de prueba que tienen, pero sí los enuncian. Al enunciarlos, se cumple básicamente con dos requisitos o con dos prebendas. La primera, indicarle al defensor con qué elementos de prueba cuenta su contraparte para que el defensor empiece a recaudar elementos de prueba con el fin de controvertir los que tiene la fiscalía. Y segundo, la fiscalía enuncia los elementos materiales probatorios para que el defensor asesore cabalmente a su defendido con el fin de determinar una probable aceptación de cargos o no. Nótese, mis doctores, que si ustedes son defensores y yo soy fiscal y le digo, señor imputado y señor defensor, le imputo el delito inicialmente
imputo el delito contra Pedro Pablo Rodríguez Jiménez. Cédula de ciudadanía número tal, arraigo, algunas características morfológicas, cumplo con el primer requisito, con el primer componente. Segundo, los hechos jurídicamente relevantes se contraen a que este señor el día X, a la hora X, en el sitio X, hizo lo siguiente. Ah, bueno, ya sabemos qué fue lo que hizo, ya sabemos cuáles son los hechos. Y tercero, esos hechos que acabo de mencionar se adecúan en el siguiente delito. Y yo digo cuál delito es. Que tiene una pena de tanto a tanto. Pero como fue tentado, se le hace una rebaja y queda en tanto. Ah, bueno, ya está indicando todo el aspecto jurídico el fiscal. Y por último, señor imputado, si usted desea allanarse a los cargos, tendrá una rebaja de hasta el 50%. Todo esa es la carga argumentativa del fiscal. Toda esa es la carga argumentativa del fiscal. Debe quedar claro este acto de comunicación. ¿Alguna pregunta, mis doctores? Profe, una consulta. Doctor, en este acto de comunicación. ¿Se escucha? Apagó el micrófono. ¿Quién va a hacer alguna otra pregunta? Doctor, ahí consume es la única forma o en esa única audiencia donde tiene chance del imputado, el indiciado, bueno, el imputado en este caso, de allanarse o no. Ya después, cuando venga a juicio como tal con el juez de conocimiento, ya pierde esa oportunidad. No. La oportunidad que tiene un procesado de allanarse a los cargos se presenta en 3 escenarios. Esta audiencia es el primero de los escenarios en los cuales el procesado tiene la posibilidad de allanarse a los cargos. Con posterioridad vamos a estudiar los otros 2 escenarios que son en audiencias posteriores, lógicamente con una rebaja punitiva menor. Pero esta audiencia de imputación es la primera oportunidad que tiene el procesado ante la judicatura de aceptar los cargos. Y por eso la rebaja es sustancial de hasta la mitad de la pena. Si el allanamiento se produce en audiencias posteriores, la rebaja será menor. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Profe, ¿puede variar el fiscal, digamos, el grado de participación que tiene en la conducta, digamos, de autor, coautor o determinador de la que efectuó en la audiencia de imputación a la de la audiencia de acusación, siendo el mismo tipo penal, pero el grado... Doctor, esa pregunta no se la respondo porque estamos estudiando audiencia de imputación, no estamos estudiando audiencia de acusación. Cuando estemos en lo atinente a la audiencia de acusación, ahí sí le responderé la pregunta, no porque no tenga la respuesta o de pronto tampoco la tengo, sino porque es que nos confundimos. Por ahora solo preguntas atinentes a esta audiencia, a solo esta audiencia. Pero si usted quiere de una vez la respuesta, los hechos no se pueden variar. De resto, ni los hechos, ni el componente personal, ni el componente fáctico. De resto, todo se podrá modificar, pero esos 2 componentes no. Profe, una pregunta cortica y... Profe, ¿esos 4 componentes se pueden establecer en las demás audiencias, en las que ya habíamos visto antes? No, doctor, estos componentes son solo para esta audiencia, solo para esta audiencia. Listo, perfecto. Listo. Bueno, mis doctores, un tintico y nos vemos en 10 minutos. Ok. Gracias, doctor.